Buenos días. Agradecemos que los que están atrás se puedan venir hacia adelante. Las sillas VIP se encuentran todavía libres. Aquí hay espacio y nos gustaría y nos agradaría que estuvieran en primera fila, sobre todo en este tiempo especial de esta mañana. Entonces los invitamos muy cordialmente. Bueno, ha sido una mañana muy preciosa, ¿verdad? Ha sido una mañana, como decía el hermano Víctor, de mucha exhortación. ¿Cómo estuvo el tiempo de alabanza y de adoración? ¿Cómo les pareció? ¿Las canciones cómo estuvieron? ¿Hermosas? Bueno, qué bien. Qué bien que nos hayan gustado, porque sobre ese tema el Señor nos va a hablar en esta mañana. El Señor nos va a hablar, a instruir un poco a ustedes y a mí. A mí me lleva instruyendo toda esta semana sobre ese precioso tema que se llama la adoración. Entonces vamos a hablar en esta mañana sobre eso. Yo quiero que me acompañen a ese versículo por excelencia cuando hablamos de adoración, que siempre lo traemos a nuestra memoria. Juan 4, 23 y 24. ¿Me acompañan, por favor? En la lectura de ese versículo lo buscamos. Juan 4, 23, 24. ¿Lo tenemos? Bueno, a la voz de tres lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bendita sea tu palabra. Definitivamente, en estos dos versículos, el tema central es adoración. No hay escapatoria. Pero cuando nos remitimos a analizar un poco la palabra adoración, adorar, pareciera que este tiempo ha menospreciado un poco esa palabra. Ya la pronunciamos en nuestro lenguaje común, en nuestro lenguaje diario. Los jóvenes, sobre todo cuando se acaban de conocer y tienen una amistad, expresan que ya adoran. Yo lo adoro, yo la adoro. Y no saben lo que pasa más adelante. O peor aún, adoramos cosas materiales. Adoro ir de compras, adoro ir de vacaciones. Yo adoro a mi hijo. Cuando está pequeñito, yo lo adoro, adoro a ese nené. Y así él va creciendo, entendiendo que verdaderamente lo adoran en esa casa. Y más adelante se convierte en una dificultad. Por eso habría que analizar específicamente qué significa la palabra adorar. En nuestro lenguaje actual, en un diccionario de nuestro tiempo, adorar significa rendir culto a un ser superior. Eso lo dice un diccionario común y corriente. Pero bíblicamente, adorar significa inclinarse, rendirse totalmente ante uno que es mayor, superior que nosotros, ante Dios, Señor nuestro. Inclinarnos y rendirnos totalmente. Cuando entendemos eso, adoramos y nos rendimos totalmente a las compras, a los lujos, o nos adoramos, nos caemos ante los pies de una persona que recién acabamos de conocer. ¿Será fácil ahora expresar eso? Por eso la adoración, aún en el significado bíblico contemporáneo, que no tiene nada que ver con la Biblia,
nos expresa que adoración tiene que ver con algo divino. Necesariamente tiene que ver con algo divino. Y la divinidad es un ser sobrenatural que tiene poderes y al cual se le rinde culto. Eso dice un diccionario contemporáneo. Entonces, resumamos. En realidad, adoración para nosotros los cristianos, única y exclusivamente nos compete a nuestro Dios y Señor nuestro. ¿Verdad? Aquí en la tierra existen afectos, existen aprecios, queremos, nos apegamos a las personas, le sentimos mucho afecto. Pero adorar es una palabra muy especial, demasiado especial, como para que todo el verbo, todo lo que significa esa palabra, se lo transmitamos a alguien o a algo que realmente no lo merece. Y debemos tener cuidado. Y eso es lo que el Señor nos va a mostrar en esta mañana. Por eso les preguntaba yo sobre las canciones. ¿Cómo les parecieron las canciones? Hermosas las canciones. Pero hoy vamos también a hablar de la música. Y volvemos al pasaje inicial. Juan 4, 23, 24. Y lo vamos a analizar despacio. Dice el Señor: mas la hora viene. Lo pronunciaba Jesucristo en aquel momento. Mas la hora viene. Viene porque Él estaba anunciando su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Todo el proceso de redención. Pero continúa diciendo, la hora es. La hora es porque Él estaba allí ya, en ese proceso de redención. La hora era, en ese tiempo. Pero en realidad, para ustedes y para mí, la hora es hoy. Hoy también es. Hoy es el momento en que debemos percatarnos. Primero, si realmente Cristo es redentor en nuestra vida. Y segundo, si nuestra acción correcta de adoración está de acuerdo a como el Señor la quiere. Y continúa Jesús diciendo, la hora es cuando los verdaderos adoradores, vamos despacio, verdaderos adoradores. Cuando habla Jesús de verdaderos adoradores, fácilmente nos dice que hay falsos adoradores. Está poniendo un verdadero adorador. Aquí hay un falso adorador también. ¿Cuáles serán los falsos adoradores? Hoy lo vamos a descubrir. Y sigue Jesús diciendo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no a mí, lo dice Jesús, al Padre, en espíritu. Ese espíritu está en letra minúscula. Quiero que lo analicen bien. En todas las versiones bíblicas está en letra minúscula. ¿A cuál espíritu se refería Jesús? Así es, al nuestro. A nuestro espíritu. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vuelve a hablar de verdad. Verdaderos, verdad. Y para nosotros los cristianos, ¿quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para esto vine al mundo. Para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Él es la verdad. Si no existiese la verdad en Cristo, estaríamos todavía debatiendo quién tiene la razón, de quién es la verdad. ¿Es tuya? ¿Es mía? ¿De quién es la verdad? Oh, la verdad es mía. En estos tiempos de polarización por todos los temas políticos, económicos, doctrinales, existe polarización. Cada uno se va a un extremo y cada uno dice tener la verdad. Pero Jesús claro lo dejó escrito. Yo soy la verdad. Y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio de la verdad. Porque ustedes se enfrentan entre ustedes, que unos son de Apolo, que otros de Pedro, que otros de Pablo. Yo soy la verdad. Y continúa Jesús, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Está hablando de su Padre. Está hablando que el Padre busca que le adoren. Eso es lo que quiere el Padre de sus hijos, que le adoren. Eso quiere Dios, que le adoremos. Dios es espíritu. Continúa el versículo 24. Dios es espíritu, y ese espíritu ahora sí es con mayúscula, fíjense ustedes. Dios es espíritu. Y ese espíritu con mayúscula quiere decir que Él es el Padre de todos los espíritus y que tiene absoluto dominio sobre todos los espíritus, incluyendo el de ustedes, el tuyo, mi hermano, y el mío. Él tiene poder absoluto, Él tiene dominio sobre todos los espíritus. Él es el Espíritu. Por eso es importante que hoy entendamos, como decía un salmista alguna vez, cuando mi espíritu, Señor, se junte con el tuyo, ahí entra el verdadero sentido de la adoración. Es tu espíritu, Señor, el que domina el mío y el que lo encamina a una verdadera adoración. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Necesario. Podríamos nosotros decir conveniente. Bueno, quizá de vez en cuando lo adoro. Hoy no estoy motivado para adorar. Pero el Padre le dice a sus hijos, en esta relación que tengo yo con mis hijos, es necesario, indispensable, que me adoren. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Qué hermoso pasaje bíblico. Isaías 35:6. No pierdan de vista Juan 4, 23, 24. Isaías 35:6. Decía el profeta Isaías, leámoslo al finalizar el cuarto. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Es importante que leamos ese pedacito. Dios mismo vendrá y os salvará. Lo decía Isaías. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. El mudo. El Espíritu de Dios tiene dominio sobre el espíritu del hombre. ¿Cómo se logra esto? Cuando nosotros reconocemos, como empezó diciendo Isaías al finalizar el cuarto, Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando entendamos que Dios vino a mi vida y me salvó, ahí es posible que mi lengua se abra, mi boca se abra y mi lengua alabe y adore al Señor. Es la única razón que puede causar que mi adoración sea legítima. Cuando yo reconozco al Señor en todos los caminos de mi vida. Es allí donde está la adoración que el Padre quiere, la que pide, la que es necesario que nosotros le demos al Padre. Entonces, primera pregunta, ¿nosotros estaremos adorando correctamente al Padre? Debemos revisarnos todos. Propósitos
de Dios para la adoración. Nosotros fuimos creados y redimidos por Dios para alabarle. Apocalipsis 1, 5 y 6, no lo busquen si quieren, yo se los leo rápidamente. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Vuelve el proceso de redención a tener mucho que ver. Soy redimido, y si soy redimido, alabado sea el Padre, glorificado sea el Padre por los siglos de los siglos. La adoración es nuestra suprema vocación. Cuando en verdad somos sus hijos, es imposible no adorarle. Es nuestra verdadera vocación. Y vocación es algo que nace con uno, es algo que se motiva desde adentro, desde el corazón. ¿Cuántos somos profesionales y estamos haciendo lo que no nos gusta? Esa es la diferencia entre profesión y vocación. Si yo no tengo vocación para hacer lo que estoy haciendo, como dice un refrán afuera, aunque trabaje las 24 horas del día, soy un desocupado. Esa es la vocación. La vocación es la perla especial que se le pone a la profesión. Por eso la vocación viene desde el interior. ¿Ven? Es nuestra verdadera vocación, adorarle al Señor. Quiere decir que cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya no adoro por cumplimiento, ni adoro porque me toca en la iglesia, o si me gusta la canción, adoro. No, adoro con el corazón. Es mi vocación, me agrada adorar al Señor. Me emociona adorar al Señor. Pero eso parte de la vocación. Y en tercer lugar, Dios recibe su lugar y nosotros el nuestro. Dios recibe su lugar y nosotros el nuestro. ¿Cuánta dificultad nos causa reconocerle al Señor su lugar, verdad? A mí me costó mucha dificultad, se los confieso. Ahorita que está tan de moda el ciclismo, hoy que ganó un colombiano en el Tour de Francia, y dentro de los ciclistas existe algo bien especial, y dice, en el plano todos vamos allí, todos nos aguantamos en el plano, pero cuando llega a la montaña pone a cada uno en su lugar. Esa es la dificultad para el ciclista. Empieza la subida y cada uno se va quedando, cada uno se pone en su lugar. Los colombianos están arriba. Ese es el lugar de ellos. Pero así nos pasa a nosotros en nuestra vida cristiana. Nos cuesta mucho trabajo darle el lugar a Dios, el lugar que Él se merece. Y toda la vida nos la pasamos, en una lucha constante, pero la madurez del cristiano nos va diciendo que tenemos que poco a poco irle entregando ese lugar a Él. La adoración pone a cada uno en su lugar. Yo soy el que adoro al Rey de Reyes, al que por los siglos de los siglos será exaltado. Ese es nuestro lugar. Por eso no tengamos prepotencia cuando vamos a adorar al Señor. Especialmente aquellos que tenemos unos dones especiales para cantar o para la música. Y creemos que porque cantamos o interpretamos bien la guitarra, voy a adorar al Señor. Ese no es tu lugar. Tu lugar está a los pies de Cristo, como lo dice una canción. Ese es el lugar que nos corresponde, a los pies del Señor. Y veamos las condiciones que Dios pone para que nosotros seamos unos correctos adoradores. En primer lugar, reconocer.
Reconocer viene después de conocer, ¿verdad? Por eso alguien que no ha conocido a Cristo no puede adorarle. Aquí es para nosotros reconocer. Se supone que ya le conocimos, se supone que ya entró en nuestra vida. ¿Qué vamos a reconocer? Su grandeza. ¿Cuántos motivos hay para adorarle al Señor? Por la creación, por sus obras maravillosas. Hoy se lo cantábamos esta mañana. Grandes son tus maravillas. ¿Cuánto has hecho en nuestras vidas? Por tu bondad, por tu misericordia, por el perdón, por el amor, por sanidad. ¿Cuántos milagros que aún en incredulidad queremos ver y Él te lo concedo? ¿Dudas de mí? Ahí está. ¿Cuántos motivos no hay para adorarle al Señor? Infinidad de motivos. Por su santidad, por su obra redentora, por su misericordia, por su gracia. Gracia, gratis, como nos gusta. Gratis, murió en la cruz sin pedir el consentimiento de nadie. Hubiera podido reunirse con los apóstoles aquel jueves en la cena y decirles: ¿ustedes están de acuerdo que yo vaya a la cruz? ¿Qué le hubieran respondido? No, maestro, no vayas, te queremos aquí. No, yo voy a la cruz. Merezcanlo o no lo merezcan, acompáñenme o no me acompañen, por su gracia. Gratis allí crucificado, miraba hacia abajo, no habían 3 de todos los que le seguían, de todos los que decían amarle. ¿Pidió algo? ¿Saben qué pidió? Adoración para su Padre. Ahí lo acaba de decir. La vida de Jesucristo es hermosa. No solo por redimirnos, es un maestro completo. En 3 años, ¿qué fue lo que no nos enseñó este maestro? El varón perfecto. ¿Cuántas razones no hay para alabarle? Eso es reconocer. Cuando nosotros reconocemos su grandeza, cuando lo exaltamos, nuestros labios se abren inmediatamente y hasta el mudo cantará. Para nosotros, para los que nos es difícil creer muchas cosas, ¿cómo va a ser posible que el mudo cante? De alguna manera alabará al Señor. Pero ese agradecimiento de ser hijo del Redentor lo va a hacer que de alguna manera sea humillado ante los pies de Cristo. ¿Ven? Primera de Juan 4:15 dice, no lo busquen para que no lo perdamos rápidamente, o si quieren, bueno, acompáñenme a Primera de Juan 4:15. Ese es el versículo clave del reconocimiento al Señor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor. Es por medio de Cristo que llegamos al Padre. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Hay que confesar primero el reconocimiento y la grandeza a Cristo para poder alabar al Padre. Y el segundo requisito, fíjense que no son muchos. Primero, reconocer. Y el segundo, permanecer. Es una palabra a veces simple, pero ¿cuánto significa para nosotros? Permanecer en Él. Debemos permanecer todo el tiempo. Permanecer en integridad, en obediencia a Dios. Yo le obedezco al Señor. ¿Le obedeces como le obedeció a Abraham? Acuérdense ustedes del momento en que le pidió el sacrificio de su hijo. Vamos a Génesis 22.
Génesis 22:5. El mejor gesto de obediencia es el de Cristo al Padre, ir a la cruz. Pero este gesto de obediencia de Abraham, ¿seremos capaces de obedecerle de una manera como le obedeció a Abraham? ¿Cuánto añoró ese hijo? ¿Cuánto se lo pidió al Señor? Y llega y ahora le dice, tráemelo en sacrificio. ¿Cómo? Génesis 22:5. Iba camino al lugar del sacrificio con su hijo tomado de la mano, y su hijo le preguntaba, ¿y dónde está el animal que va a ser sacrificado? Y él le dice, Dios proveerá. No te preocupes, hijo, Dios proveerá. Subía ese hombre con ese dolor en el corazón, pero confiado. Dios proveerá. Y aparte de eso, vea lo que dice en el 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? Adoraremos y volveremos a vosotros. Todavía le quedaban ganas de adorar a Abraham. Iba a sacrificar a su hijo y todavía le decía, espérenme aquí. Este sacrificio no tiene sentido si yo no adoro a mi Señor primero. Espérenme aquí, yo voy a subir con Él y voy a adorar. ¿Será que somos capaces de obedecer al Señor hasta el punto en que obedeció a Abraham? Esa es una prueba muy, pero muy diciente. O Job, perdiendo todo poco a poco. Y él adorando al Señor. No me importa lo material, Dios quitó, Dios dio, Dios quitó. No me importa. Desprendido de lo material, lo que me importa es que mi Señor no se quede sin adorarle, sin alabarle. Tanto que la esposa le dice, sigue alabando, o mejor, maldice a tu Dios y muérete. Todo el mundo se le alejó. Y él ahí, constante. ¿Será ese nuestro nivel de obediencia? Yo me pregunto. Yo me cuestionaba estos días, Señor, tremendo. No, sí, yo te obedezco, Señor. ¿Verdad le obedecemos al Señor? ¿Verdad permanecemos en Él? Permanecer es todo el tiempo, en integridad, a donde voy, en el lugar secreto. Aquel lugar secreto donde solo lo conoce Él. Solo Él y nadie más. Él y yo conocemos ese lugar secreto. Allí le adoro. Allí genero adoración para mi Dios. ¿Permanezco yo en Él todo el tiempo? ¿O solo los domingos? O peor, solo le adoro la media hora de música cristiana que se pone antes de empezar el culto. Permanecer en Él. Y si retomamos nuevamente arriba, cuando decía que cuando los verdaderos adoradores, decía Jesús en Juan 4:23, decíamos que si Él hablaba de unos verdaderos adoradores, fácilmente se refería a que habían falsos adoradores. Jesús estaba clarificando que no todos le adoraban en verdad, habían unos falsos. Por eso, Isaías 29:13 nos habla claramente sobre lo que significa la adoración falsa. Isaías 29:13. Dice pues el Señor. ¿Quién dice? No era Isaías. ¿Quién decía?
el Señor. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Solo con nuestra boca. ¿Cómo está nuestro corazón? Para una adoración verdadera, hasta el mudo le adora, porque es con su corazón que lo está adorando. Es con su corazón que le está reconociendo su grandeza. Y entonces ahí mismo le damos el 7. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo siempre leía hasta el 6. Isaías. Estamos en Isaías 29:13. Perdón. Está en Marcos 7, Marcos 7:7. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hemos transmitido la sana doctrina de los apóstoles de generación en generación. Y eso es lo que ha llegado a nuestros oídos. Y por eso le adoramos. O muchos le adoramos porque llegué y estaban poniendo las canciones. Entonces, algunas me gustaron y las canté. Algunas me las sabía y las canté. Ese es un tema que yo he querido tocar en esta mañana. La música cristiana. Hemos visto esta mañana que la real adoración, en ningún momento Jesús habló de música, ¿verdad? Habló de verdad, de espíritu, habló de adoración verdadera, habló de que el Padre quiere que le alaben, que le adoren, pero nunca dijo cantando, saltando. La música ha sido de gran utilidad para la iglesia de Cristo. Fíjense, desde David danzaba. Yo les confieso, para mí, una de las situaciones más hermosas fue llegar a Cristo a través de la música también. Yo escuchaba mucha música cristiana, o escucho mucha música cristiana. Pero ojo, no nos confundamos. Quizá de pronto no estemos adorando al Señor correctamente a través de esa música. Ustedes saben que canciones gospel o cristianas en YouTube hay las que quieran. Horas y horas y horas en que se reproducen canciones. Pero no todo el tiempo con ellas estamos adorando al Señor. No solo con oírla estamos adorando al Señor. No solo con tener la colección de los marcos, de los salmistas marcos o de los cantantes marcos, ya con eso somos adoradores. Podemos tener toda la colección en nuestra casa, en nuestro celular, en nuestro carro, pero si nuestro corazón no está dispuesto a adorarle, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, dentro de este grupo de canciones gospel, hay canciones de adoración, hay canciones de alabanza. Muchas de ellas nosotros las utilizamos acá para adorar al Señor. Y están basadas en salmos que están en la Biblia, o en proverbios, o en versículos bíblicos. Muchos de ellos son salmos. El Señor es mi pastor, por ejemplo. Es una canción donde todo el tiempo está describiendo el Salmo 23. Pero hay otras que no están basadas en la Biblia. Algunas partes son motivación. Algunas son como motivación para nosotros tratar de salir de una pena, de una dificultad. Que tienen algún versículo bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero su énfasis es en motivación personal. Entonces, son canciones muy importantes, pero no son de adoración. Allí te están motivando
te están exhortando a esforzarte en tu vida cristiana, a seguir, a luchar, ¿verdad? Son canciones que nos ayudan más a nosotros que a reconocerle al Padre su grandeza. Pero ojo, hay otras canciones que ni siquiera nombran al Señor por ningún lado. Y las han compuesto los adoradores. Se les dice letra blanca, canciones de letra blanca. Por ningún lado se encuentra allí la palabra Jesús, o te adoro Señor, o eres mi Señor, o Jesús mi Salvador. Inclusive yo he visto en YouTube que hay canciones que aparentemente son escritas para el Señor y las utiliza el novio para la novia. Y se la envía. Mi amor, te dedico esta canción que encontré, preciosa. Porque en ningún momento se exalta allí la grandeza de Dios. A veces más pareciera que se exaltara mi grandeza. ¿Ven? Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Debemos tener mucho cuidado cómo manejamos nuestra música cristiana. Todo no es adoración. Nos podemos estar contaminando por allí. Son letras bonitas, son letras bellas, pero para un momento especial de adoración no son convenientes. Como decía Cecitar, enamórame de ti, Señor, qué canción tan preciosa esta mañana. Y dentro de ella decía, quiero aprender a escucharte, Señor. Quizá esa canción donde yo no hable tanto, sino que Él hable y que Él sea quien me diga y yo sea quien escuche y yo sea quien aprenda. Esa quizá es la canción perfecta para entrar en un proceso de adoración verdadera al Señor. Quiero aprender a escucharte, Señor. Porque yo mismo me hablo todo el tiempo. Tengo problemas. La psicología secular hoy es experta, no la cristiana, para nuestro hermano Alejandro. Pero la psicología secular hoy es experta, o sea, la no cristiana, es experta en decirnos lo que queremos oír. Con la condición de que vuelva dentro de 8 días. ¿Verdad? En eso se basa ahora la psicología cristiana. La secular. Pero la cristiana está en sanar verdaderamente el corazón. Por eso es importante que nosotros trabajemos la ayuda musical de una manera correcta. No podemos estarnos contaminando con todo lo que... ¿Es de Marcos? Sin apellido. ¿Es de Marcos? Sí. Es perfecta. No, con cuidado. ¿En qué momento la vamos a traer para que nos ayude? Porque es una ayuda. La música es una ayuda, pero no es la adoración. La música por sí misma no es la adoración. Te sabes la canción de memoria, vienes aquí y la repites, levantas las manos. Pero si tu corazón está lejos de Él, no le estás adorando. No hay adoración. Cuando adores, es mejor que lo hagas con el corazón y sin palabras, que con palabras y sin el corazón. Me encontré esta reflexión de un adorador, y no les doy el nombre, porque la gloria es para el Señor. Y él lo dijo, cuando adores es mejor que lo hagas con el corazón y sin palabras, que con palabras y sin el corazón. Algo así decía Pablo cuando le escribió a Timoteo. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. De fe no fingida. ¿Se puede fingir la fe? Sí, se puede fingir la fe. Podemos estar repitiendo como loritos algo que ya sabemos, pero no lo sentimos en nuestro corazón. Y ojo, no estamos engañando al hermano que nos escucha, ni al pastor que nos ve, ni al ministro de alabanza que se para desde aquí y los ve, no. Es a Dios. Es a Dios. ¿Cómo estamos adorando al Señor?
Para buscar nuestra conclusión en esta mañana, yo quiero que leamos Juan 4, el mismo que estábamos leyendo. Juan 4, pero ahora vamos a leerlo desde el 20, del 20 al 26. Y lo vamos a leer en forma alternada. Comienzo yo con el 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Analizando este pasaje bíblico desde un poquito más atrás, quizá entendemos qué era lo que estaba sucediendo allí. Ese pasaje hermoso de Jesús en el pozo de Jacob, pidiéndole de beber a la samaritana, que nos enseña y nos enseña y nos enseña constantemente, y ahora nos enseña sobre la adoración. Fíjese lo que comienza diciendo ella: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hasta ahí estábamos llenos de religiosidad. Jesús le iba a advertir: solo hasta hoy, porque la hora es y la hora viene, en que ya no habrá lugar específico para la adoración. No es ni en este monte, ni en el templo de Jerusalén. No va a ser ni congregados los hermanos juntos. Va a ser en todo lugar. ¿Ven el significado especial de lo que Jesús quería enseñarle allí a la samaritana y a nosotros ahora? Le está hablando a alguien que ni siquiera estaba destinado a escucharle. ¿Ven? No era judía. Ese es el significado del verdadero maestro, de Jesús. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene. Y termina diciéndole Jesús, le dice ella: sé que ha de venir el Mesías, y Él nos aclarará todo esto. Para que no nos pongamos usted y yo aquí a debatir, vendrá el Mesías y nos aclarará todo esto. Y le dice Jesús: yo soy. ¿Cuántas veces no estaremos hablando con Jesús si no le reconocemos? No sabemos que Él es el que nos está diciendo la verdad. Les cuento que a mí me habló el Señor mucho con esto. ¿Cuántas veces estaremos recibiendo palabras directamente de Él y nosotros, no, esperemos que sea Dios quien me hable? Esperemos que sea el Señor. Pero el Señor utilizó a tu hermano. No, pero este hermano, ¿cuánto lleva usted en el Evangelio? Si yo aquí llevo 25, 30. ¿Y si Jesús está ahí? ¿Y si Jesús te está hablando? Y tú, como la samaritana, esperemos. Esa es la conclusión hoy, mis hermanos.
¿Quién juzgará tu adoración? No seré yo, ni el hermano que tienes al lado. No será el ministro de alabanza el que diga, pero yo lo vi apagado, ni se movía, ni abría sus labios, ni movía sus manos. Es más, ni miraba aquí la proyección de la letra para ayuda, una ayuda más, la letra, si no te la sabes, ahí está. Pero el ministro de alabanza no es el que te va a juzgar. Ni tampoco te va a juzgar por saltar y por ser el que más te mueves y el que cantas hermoso. ¿Quién va a ser el que verdaderamente va a evaluar tu adoración? El Padre. Para Él es la adoración, para Él es la alabanza, para Él es la exhortación de grandeza. Y Él sabrá cuál hijo le está adorando en verdad, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Cuando mi espíritu se doblegue y entre tu espíritu a dominar el mío, mi carne, ahí entraré yo en verdadera adoración. Pero hay otra conclusión. En todo tiempo debemos adorar al Señor. No solo cuando estoy inspirado para cantarle, o no solo los domingos, o no solo cuando me congrego con los hermanos. La adoración, volvemos a recordar, ni siquiera es musical, es de integridad. Y Él pide que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y qué es verdad? En todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Cuando salgamos de acá, una manera de adorar es no negar a Cristo. En todo lugar le reconozco. Que no seamos como Pedro. Yo te vi andando con él. ¿Yo? No. Yo te vi el domingo entrando a la iglesia. ¿Yo? No, estás equivocado. No era yo. En todo tiempo le adorarás y solo Él te verá. Solo Él nos verá. Por eso, mis hermanos, el mensaje es de recordar muchas cosas que sabíamos, muchas cosas que entendemos perfectamente, muchas cosas que quizá hoy sean repetidas. Pero por algo el Señor nos las quiso decir hoy. A veces vivimos en conflicto porque la canción que pusieron hoy no me gustaba. O porque pusieron una canción nueva y no nos la sabemos. O muchos. Digamos que no sucede en esta iglesia. Muchos llegan calculando que ya termine las canciones y esperando encontrar al pastor a predicar. ¿Cómo está nuestra adoración a Cristo, al Padre? ¿Cómo está? ¿Queremos adorarlo a nuestra manera o queremos adorarlo como Él nos pide que sus hijos le adoren? En espíritu y en verdad. Allí donde estás, inclina tu rostro y muéstrale tu corazón al Señor. Que sea Él escuchando tu corazón, el corazón hablando. Padre, ¿cuántas veces te he honrado de labios? Pero mi corazón ha estado lejos de ti. ¿Cuántas veces he abierto mi boca y no he entendido lo que digo? No lo he comprendido. Padre, esta mañana esta iglesia te quiere adorar en verdad.
en espíritu y en verdad. Oh Señor, cuántas veces te hemos fallado de muchas maneras, porque te negamos afuera, porque no testificamos verdaderamente de tu obra, de tu grandeza, porque no te exaltamos como ese Dios perfecto, sublime, poderoso, aquel Dios que lo abarca todo en mi vida. Hoy, Señor, quiero comprometerme a adorarte en integridad, a adorarte en todo tiempo, de día y de noche. Te adoraré no solo con mis palabras, sino con mis pensamientos y con mis acciones, Señor. Tú buscas que te adoremos y yo quiero adorarte, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y hoy la guardaremos en nuestro corazón y la pondremos por aplicación en cada momento de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.